Hey tú, sí tú, bienvenidos a mi canal Aprende con Iris. En el día de hoy estaremos estudiando el uso de las mayúsculas según la Real Academia de la Lengua Española. Así que quédate por más. Bien chicos, vamos entonces a hablar del uso de la mayúscula. Según RAES, gestiones formales generales. El empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando tenga que ir en mayúscula, cuando según las reglas de acentuación. Por ejemplo, África lleva tilde en la A y está en mayúscula, eso no impide. También únicamente no se va a colocar la tilde cuando son siglas, porque todas van en mayúscula, pero en siglas no iría. No se puede hacer esto. La forma mayúscula de la letra I y la J, que tienen punto, esto cuando estén en mayúscula no lo van a tener. Pueden ver aquí un ejemplo claro de Inés y también de Javier. Entonces, las siglas y acrónimos. Se escribe enteramente en mayúscula las siglas y algunos acrónimos. Pero me van a preguntar ustedes, profe, ¿pero qué son los acrónimos? Entonces, vamos a darle una pequeña definición. Los acrónimos es, por un lado, el término formado de una unión de dos elementos o más elementos de una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, teleñeco, de televisión y muñeco. Docudrama, de documental y dramático. Entonces, cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de 4 letras, se escribe la primera letra en mayúscula. Un ejemplo aquí, UNICEF tiene más de 4 letras y ya es un nombre propio de una institución. UNESCO también. Por otro lado, también se llaman acrónimos a siglas que se pronuncian como una palabra. Por ejemplo, OTAN, OVNI, SIDA. Se escribe en minúscula, en cambio, los acrónimos que se han convertido en sustantivos comunes. Los sustantivos comunes son genéricos, entonces por eso todos deben estar en minúscula. Un ejemplo de esto sería SIDA, que ya sería un nombre genérico de una enfermedad, ¿verdad? Un sustantivo común. Está láser, radar, UVI. Bien. Entonces, ¿cuándo se escribe enteramente en mayúscula? Vamos a ver algunos casos. Cuando las palabras o frases aparecen en cubierta de libros, también en los títulos, en las escenas de dentro del libro. También lo podemos ver en el encabezado de diarios, de periódicos, revistas. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, Listín Diario es uno de los periódicos, todo va en mayúscula. Las inscripciones en lápidas y monumentos también van en mayúscula. En texto jurídico y administrativo se puede colocar certifica, expone, solicita, incluso aviso para resaltar, ¿verdad? En texto de carácter informativo dentro de una empresa, empiezan a dar la información, pero entonces la parte más importante a la cual quieren resaltar es la que colocan enteramente en mayúscula. Por ejemplo, aquí pueden ver el ejemplo. Está prohibido fumar dentro de la dependencia de la empresa. Los textos de los carteles de aviso para asegurar su visibilidad. Se ruega no fumar, prohibido el paso. Entonces, mayúscula después de puntos suspensivos. Si las palabras que siguen a los puntos suspensivos, cuando el punto suspensivo se coloca cuando se encierra un enunciado, entonces la palabra que sigue, esa va a estar en mayúscula. Vamos a ver un ejemplo. Compramos marisco, arroz, vino, los puntos suspensivos. Luego entonces continúa aquí en mayúscula. Pero entonces, ustedes me dirán, profe, todavía yo no entiendo por qué es que estaba en mayúscula. Pues yo te voy a dar otro ejemplo. Supongamos que hagamos una fiesta en la casa de María. Entonces,
estamos escribiendo lo que hicimos en esa fiesta. Decimos, bueno, compramos marisco, arroz, vino y, en fin, o en conclusión, la cena fue un éxito. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir aquí? Que los puntos suspensivos estamos encerrando ya ese enunciado, ya esa oración de lo que estábamos comprando o de lo que compramos. Ya entonces aquí cerramos. Podemos utilizar esos 3 puntos como querer decir, bueno, en conclusión, como para no alargarte más el asunto, en conclusión, la cena resultó un éxito. Entonces, estos 3 punticos podríamos decir que significa en conclusión o en fin, la cena fue un éxito, resultó un éxito, que sería como ya un cierre, en conclusión o en fin. Entonces, para no poner esas palabras, pondríamos los 3 puntos suspensivos, como para decir, bueno, no te voy a alargar más, ¿no? Entonces, si usted no entendió, usted puede entonces escribirme en los comentarios cualquier duda para luego responderte o escríbeme en privado. Pero si los puntos suspensivos no encierran el enunciado, sino que este continúa tras ello, la palabra que sigue, entonces esta va a ser en minúscula. Un ejemplo de esto sería, estoy pensando que te pones a pensar. Entonces ahí la palabra que sigue, aceptaré un ejemplo. Entonces aquí la palabra que sigue va a ser en minúscula. Te doy otro ejemplo. Si tú me dices, profe, si yo le copio toda la clase, ¿usted me va a dar puntos? Yo digo, bueno, ahí yo no he terminado de hablar, yo simplemente me pongo a pensar. Entonces, esos puntos suspensivos es como que tú estás pensando, es el espacio que tú haces. Por ejemplo, bueno, ese espacio, ese silencio, son los puntos suspensivos. Entonces, como voy a continuar hablando después del silencio, entonces esa parte aquí va a iniciar en minúscula. Después de los 2 puntos, debe comenzar en mayúscula. La inicial debe comenzar en mayúscula. Vamos a ver los siguientes casos. Tras 2 puntos que siguen a la fórmula del encabezamiento o de un saludo de una carta, por ejemplo, distinguido señor. Cuando usted pone distinguido señor, va a poner 2 puntos, luego es que va la L en mayúscula, la palabra que sigue en mayúscula. Tras 2 puntos, siguiente de un verbo fundamental de un asunto jurídico, administrativo, certifica 2 puntos que la palabra que sigue es la que va a ir en mayúscula. Otorgo a, también la A iría en mayúscula. También se puede colocar la mayúscula al iniciar, después de 2 puntos, cuando hay una cita. Pedro dijo, aquí vemos la comilla, entonces la N, Pedro dijo, no volveré hasta las 9. Entonces, utilizar los signos de interrogación, admiración y las mayúsculas. Se escribe con minúscula esto, por ejemplo. En el video anterior del uso de la mayúscula, aquí le voy a dejar la sugerencia para que puedan verlo. Estuvimos hablando que cuando hay preguntas, el cierre del signo de interrogación tiene un punto, podríamos verlo como si fuera un punto y seguido, entonces la palabra que va aquí iría en mayúscula. Pero en esta oportunidad te explicaré otra excepción. Si hay una coma intermedio, ¿qué sorpresa me deparará este día? Si hay una coma, entonces la palabra que sigue, iniciará en minúscula. Ocurre también cuando hay varias preguntas en una misma oración, en una misma línea, y están separadas por coma. Fíjate, ¿cómo te llamas? Aquí hay una coma, entonces aquí esta pregunta iniciará en minúscula. Usted dirá, profe, pero usted me ha dicho que cuando se hace una pregunta debemos comenzar en mayúscula. Y yo le diría, sí, siempre cuando usted cumple con la regla, que es el inicio de una oración, como el inicio de una oración comienza con mayúscula, como usted ha podido ver aquí en estos ejemplos, que todos los inicios comienzan con mayúscula, también aquí. Pero si está en el medio y está separado por coma, esas preguntas irían en minúscula. Pero también, no solo porque hay coma y otras preguntas, también se puede dar el caso que exista otra palabra.
Por ejemplo, aquí, Natalia, hay una coma, entonces aquí va a iniciar en minúscula. Puedes también con los signos de admiración, no solo con la pregunta, porque los signos de admiración también tienen el punto. Vemos aquí que hay una palabra, entonces inicia en minúscula. Si escribiéramos por aquí, aquí iniciaría en mayúscula si no existiera una coma, claro está. Sabemos ya que los nombres propios, apodos, seudónimos y apellidos inician en mayúscula, pero los apellidos con artículos. Un apellido en español que comienza con preposición y artículo, o que tiene esto, se escriben en minúscula cuando lo acompaña el nombre de pila. Si ustedes quieren saber cuál es la diferencia de preposición y artículo, también les dejo aquí una sugerencia de un video para ver. Vamos a ver aquí, Juan de Ávalo. Vemos aquí una preposición, de estaba en minúscula. Aquí vamos a ver una preposición y un artículo, de la Cruz. Aquí en República Dominicana hay muchos apellidos que son de la Cruz. Entonces, esto se va a escribir en minúscula. Ahora bien, si la preposición, el apellido, solo se está mencionando el apellido con la preposición, esta preposición va a ir en mayúscula. Un ejemplo, licenciado de Ávalo. No se está diciendo Juan, sino nada más el apellido. Entonces, este de va en mayúscula. Ingeniero de la Cruz. Vemos aquí que de la Cruz también, todo va en mayúscula, cuando solo se menciona el apellido. ¿Entendido? Bien, entonces, cuando utilizamos solo los artículos, es obligatorio que el artículo siempre esté en mayúscula cuando solo se trata de un artículo. Por ejemplo, Antonio La Chapelle. Aquí, entonces, la es un artículo, iría en mayúscula. Doctor La Orden. Aquí también iría en mayúscula por ser un artículo. Aquí vemos también cómo nombres propios geográficos también se vuelven parte de un nombre propio y el artículo se vuelve parte de un nombre propio y va a ir en mayúscula. Por ejemplo, El Salvador. Como ya este artículo es un nombre propio del Salvador, ya eso es un nombre propio, entonces irá en mayúscula. Este verano iremos a El Salvador. No podemos decir iremos al Salvador, no, porque el artículo el ya es un nombre propio, entonces deberíamos decir a El Salvador. Entonces, los nombres comunes que por antonomasia se utiliza para designar una persona en lugar del nombre propio. Por ejemplo, sabio, por decir Salomón. Los que estudian la Biblia saben que Salomón era el más sabio. Entonces le diríamos sabio. A Dios, en vez de decir Dios, si queremos decir otra cualidad, una cualidad de él, podríamos decir el creador, y este entonces iría en mayúscula, el todopoderoso, el Mesías, para denominar el nombre de Jesús, el Salvador, todo irían en mayúscula. Entonces, los nombres geográficos, cuando tienen nombres comunes, genéricos, como ciudad, río, sierra, mar, océano, estos se van a escribir en minúscula. Un ejemplo, la ciudad de Panamá, miren ahí, la ciudad de Panamá, el río Hebrón, la sierra de Gredos, la cordillera de los Andes. ¿Ven? Entonces, solo irá en mayúsculas si el nombre genérico, si estos nombres que están aquí arriba, que le di el ejemplo aquí abajo, ya forma parte de un nombre propio. Vamos a ver un ejemplo. Cordillera Central, nombre propio. Si yo creo una empresa y le pongo a mi compañía, a mi empresa, Río de la Plata, no estoy diciendo que mi empresa es un río, literalmente hay un río, agua, no. Simplemente es un nombre que quise ponerle, entonces ya aquí esto se vuelve un nombre propio y se va a escribir en mayúsculas, río. ¿Ven cómo está en mayúscula? Porque ya se volvió un nombre propio, no es un nombre genérico, entonces ya ahí es un nombre propio. Los picos de Europa, mira cómo pico está en mayúscula porque ya es un nombre propio. Los nombres de galaxia, constelaciones, estrellas, planetas y satélites. En el video anterior, vuelvo y le pongo la suscripción para que lo vean,
Le dice que las constelaciones irán en mayúscula y también depende, hay excepciones, ¿no? Vamos a ver una cuanta. Por ejemplo, la palabra sol, luna, solo se debe escribir en mayúscula inicial en texto científico y temática de astronomía. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Entre la esfera de fuego y de las estrellas fijas están situadas las esferas de los distintos planetas, empezando por la esfera de la Luna. Vemos aquí Luna en mayúscula. Y a continuación las esferas de Mercurio, ven cómo los planetas aquí están en mayúscula, Venus, Sol y Marte. Sin embargo, en un texto normal, vemos cómo están escritas. El sol lucía, aquí se va a colocar en minúscula, o sea, que mayúscula solo en texto científico y de astronomía. Entra mucho sol por la ventana, negro nubarrones ocultaron la luna. Vemos aquí la luna en minúscula. Otras excepciones. Cuando los nombres de los puntos cardinales o de los puntos del horizonte están usados en sentido derivado y se refiere a la orientación o a la dirección correspondiente, se escriben en minúscula. Un ejemplo, el sur de Europa, al norte de la ciudad, el viento viene del norte. Entonces todo eso iría en minúscula. Solo se debe escribir en mayúscula cuando forma parte de un nombre propio. Un ejemplo, América del Norte, que es parte de un nombre propio, América del Norte, o un país, Corea del Norte, Corea del Norte, Corea del Sur, la Cruz del Sur. Solo ahí los puntos cardinales irían en mayúscula, ¿entendido? Después se escriben en minúscula. Los nombres de festividades religiosas o civiles, perdón, Pentecostés, Navidad, Día de la Constitución, ven que inician en mayúscula, Año Nuevo, Feria de Abril, eso inician en mayúscula. Cuando nos referimos a ella como materiales de estudio, especialmente en contexto académico, por ejemplo, nombre de asignatura, de áreas curriculares, lengua española, matemática, entre otros, esto irían en mayúscula, iniciarían, perdón, en mayúscula. Ahora, nombre de dignidades. Algo muy importante. Los títulos, cargos y nombres de dignidades, como rey, papa, duque, presidente, ministro, que normalmente se escriben con minúscula, pueden aparecer en determinado caso escrito con mayúscula. No siempre va a ser frecuente ni es obligatorio, pero vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, cuando queremos omitir el nombre del rey, tenemos que escribir entonces rey en mayúscula. El rey inaugurará la nueva biblioteca. El papa, ¿ves? Si decimos el presidente, iría también en mayúscula. Pero ¿qué pasa? Si colocamos el nombre de la persona, entonces iría en minúscula. Por ejemplo, el rey, mírenlo aquí en minúscula. ¿Por qué está en minúscula? Porque aquí ya tenemos entonces Felipe, el nombre de el rey Felipe. Sin embargo, aquí vimos que como no está el nombre, entonces se escribe en mayúscula. Y aquí lo vamos a escribir en minúscula porque está el nombre. El Papa Juan Pablo II, el presidente, mírenlo en minúscula, de Nicaragua, aunque aquí hay un pequeño error, debería decir el presidente, el nombre del presidente. Bien. Entonces seguimos. Los nombres de los días de la semana, de los meses, de las estaciones del año, también los gentilicios, como argentino, perdón, español, estos van a iniciar en minúscula. Sin embargo, solo se escribe en mayúscula cuando forma parte de una fecha histórica. Por ejemplo, nombre propio Viernes Santos, Primavera de Praga, Hospital 12 de octubre, y cuando son inicio de una oración. Bien, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal y denle un like al video si les gustó. Y si no les gustó, también denle un like y díganme por qué no les gustó. Bueno, hasta aquí, hasta la próxima.